Hay un panteón súper icónico en Guadalajara que se llama el Panteón de Belén. Para los que han visitado Guadalajara, el Panteón de Belén es uno de los más importantes y hay muchísimas historias y anécdotas detrás de ese panteón. Y en ese panteón hay una leyenda justamente de un vampiro que se llama el vampiro de Guadalajara, así tal cual, el árbol del vampiro de Guadalajara. ¿Qué es esta historia o qué se dice de esta leyenda? La leyenda cuenta que por ahí en el siglo XIX llegó una persona que era un hombre y venía de España. Y este personaje llega y pues para empezar todos eran como de que, está súper guapo, ese hombre atractivo, alto, blanco, ojos... Misterioso aparte. Aparte era misterioso y era como, no sé, como muy icónico para todo lo que había en esa época. Y lo que pasó con él fue que obviamente llamó mucho la atención cuando llegó, pero empezó a llamar la atención por otras cosas. ¿Qué otras cosas? El güey simplemente no salía de día, siempre salía ya cuando se estaba metiendo el sol, nunca lo vieron en una iglesia, no lo vieron en un lugar como, no sé, un lugar sagrado como las iglesias las plazas, no sé, como cosas así como muy, que había mucha gente, él no estaba, o sea, él era como que se escondía en la sombra. Y eso empezó a llamar mucho la atención de las personas que vivían ahí. Y una noche, una persona que tenía sus borreguitos y sus cabras y muchas cosas, vio a un hombre vio una figura que estaba atacando a, no recuerdo si era un becerro o una cabra, pero pongámosle que era una cabra. Vio a algo que lo estaba atacando y cuando se acercó se dio cuenta que era este personaje. Y entonces él, junto con un grupo pequeño en Guadalajara, reunió y les dijo de que, oigan, este es un vampiro y está atacando a mis cabras. Y entonces los vecinos empezaron a notar pérdidas de ganado y que les faltaba sangre, que tenían algunas marcas en el cuello y entonces se reunieron y lo atacaron. Y entonces lo atacan, lo llevan al Panteón de Belén y estando en el Panteón de Belén ya a punto de matarlo porque le encajaron un pedazo de rama en el corazón, antes de hacerlo, él juró y prometió que iba a volver a vengarse de los familiares de las personas que lo estaban matando. Entonces es icónica esa historia porque dicen que de esa estaca nació un árbol y entonces es el famoso árbol del vampiro del Panteón de Belén. Y se supone que si algún día el árbol se cae, si el árbol se lo tumban o lo que sea o se muere, el vampiro va a regresar a vengar a todos los familiares. Y realmente no sabemos, o sea, yo sí soy de Guadalajara, no sé si alguno de mis tíos, abuelos, bisabuelos, todo fue uno de ellos. Claro. Y qué miedo, ¿no? No sabemos, un abuelito ahí cazador de vampiros. Exacto. Y que al rato bien condenados, y más miedo considerando Movimiento Ciudadano y su necesidad de andar construyendo por todos lados. No creo que tarda en tirar ese árbol, así que trucha. O construir, ahí se los encargo. Construir una escuela, imagínate, ahí en el Panteón de Belén como lo único que les faltaría. Exacto. Modernísimo, padrísimo. Aparte es muy viejo ese panteón, yo creo que es el más viejo, ¿no? Sí, el más icónico. Como la clase alta, claro. Exacto. Está. Muy y bello. Ahí hay muchos recorridos, o sea, las personas que quieran como indagar un poquito más de esta historia pueden ir al Panteón de Belén en fechas icónicas como el 31 Día de Muertos. Todos esos está súper abierto al público y ustedes pueden ir a investigar y van a escuchar entre esas muchas historias muy interesantes. Además es que es súper impresionante ver cómo el árbol genuinamente crece alrededor de la tumba, o sea, lo abraza, no es que esté al ladito, o sea, abraza la tumba como tal. Entonces, pues, eso hace que dé un poquito más pie a que esa leyenda es cierta. Entonces, y les vamos a dejar una foto de eso como para que la vean y digan de que por si nos han ido o no son de Guadalajara. Y bueno, de aquí surge la duda o nos preguntamos de que ¿cómo es que nace todo esto de que los vampiros? O sea, ¿a quién se le ocurrió o cuál fue el primer... su origen, de dónde se rastrea, sí. O el primer vampiro, o sea, ¿qué pedo con esa historia de que un personaje que chupa sangre y necesita eso para poder vivir? Pues algo muy interesante es que hay documentos que avalan que efectivamente los vampiros existieron.
y no lo vamos a discutir. Yo no pienso Ahí está la evidencia. Yo no pienso ponerme en desacuerdo con algunos documentos que llevan años y ahí está y dice que realmente existió. Y les vamos a contar una de las historias más famosas que no viene de Latinoamérica, o sea, viene también de allá del continente europeo. De las Europas frías. De las Europas frías, congeladas y no sé, sobrias. Pero bueno, el primer caso o uno de los primeros casos más sonados, que también fue en Europa, porque de ahí viene todo, es de una persona que se llamaba Arnold. Arnold era un ex militar que se fue ¿a dónde se fue? A Turquía, y él estando en Turquía, se supone que un vampiro lo mordió. Y allá, en sus métodos de curación vampiresca, lo que él hizo fue comer tierra de panteón y untarse sangre, creo que del mismo vampiro que lo había mordido. Entonces él llega a sus tierras y él llega y le cuenta a sus familiares de que, oigan, me atacó un vampiro, pero estoy curado. Me tomé mi antídoto. No se asusten. Ajá, no se asusten, todo está bien. Entonces el güey llega y le platica a todo mundo y resulta que él muere en un accidente. No tiene nada que ver con, o sea, fue un accidente real y él muere, y entonces 40 días después de su muerte sus familiares y amigos empiezan a decir que él se les estaba apareciendo, pero que no era él, o sea, que no era el mismo Arnold de siempre, que era un Arnold malo, que los molestaba, que los atacaba, que los asustaba, y entonces ellos recordando que él les había contado que lo había mordido un vampiro, o ¿sí es mordido? Sí. Que lo había mordido un vampiro, los familiares dijeron de que seguro sí es el vampiro, o sea, ya no es él, pero es un vampiro. Entonces lo que hace la alcaldía es desenterrarlo y lo ve inundado de sangre. Entonces al momento de verlo inundado de sangre, ellos ponen en documentos certificados que efectivamente era un vampiro porque estaba inundado de sangre, se le había comido tanta sangre que se le salía por todos los hoyos de su cuerpo, orejas, nariz, boca, ojos, y entonces era un vampiro. Y cuando ellos dicen, esto es un vampiro, le encajan una estaca en el corazón y él grita. Entonces, pues, está documentado y es un vampiro.